nos hemos ido preguntando, ¿qué es un don? ¿Qué es eso de lo que la Biblia dice que es un don? Porque yo tengo habilidades, yo tengo talentos, yo tengo capacidades. Y podemos llegar a pensar que estas cosas son lo mismo y nos confiamos en nuestra capacidad, confiamos en nuestra habilidad de hacer las cosas, que comenzamos, o más bien hemos comenzado a operar dentro de la iglesia con nuestra capacidad, con nuestra propia administración. Y la iglesia del Señor Jesús va a ser movida, va a ser llevada, va a ministrar, va a voltear el mundo al revés, pero con la fuerza y el poder que solamente el Espíritu Santo puede dar. Como estábamos cantando hace un momentito, estamos pidiendo que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Pero Dios no es como si agarrara un vaso. Así como nosotros podemos agarrar un vaso, vaciarlo y llenarlo de agua, llenarlo de cualquier líquido, café o lo que sea. No es así nosotros para con Dios. Es cierto que somos vasos útiles para su gloria, porque para eso nos ha salvado, para su gloria. Pero si tú y yo no buscamos la llenura del Espíritu, no vamos a lograr absolutamente nada. ¿Cómo nos llenamos tú y yo del Espíritu? Y la manera que tú y yo nos vamos a llenar del Espíritu, o sea que vamos a encontrar la llenura del Espíritu, es inundarnos en su palabra, es conocer su palabra, es conocer a Dios. He ahí la llenura del Espíritu. Cuando tú y yo comenzamos a conocer la palabra de Dios, comenzamos a saber cómo es que la iglesia funciona, cómo es que la iglesia se mueve, cómo es la tarea que yo debo estar haciendo dentro de este cuerpo que llamamos la iglesia. Cuando conseguimos la llenura del Espíritu, o sea que estamos más y más conociendo a Dios, es que nosotros nos vamos a ir dando cuenta ¿qué es un don? ¿Y cómo es que yo lo voy a usar o utilizar, a sacarle provecho dentro de la iglesia? Y lo primero que yo tengo aquí es la pregunta, ¿qué hemos recibido? Cuando tú y yo llegamos a Jesucristo y le aceptamos como Salvador y dijimos, ok, porque Jesucristo me ha salvado ahora, yo quiero ser parte de la iglesia. ¿Qué hemos recibido? Porque en su mayoría nosotros vemos a los cristianos y a veces parece que no han recibido absolutamente nada. Y si tú y yo somos hijos de Dios, si somos parte de la iglesia, somos un miembro del cuerpo de Cristo, hemos recibido algo. De otra manera no estuviésemos en el cuerpo de Cristo. Y lo que tenemos que irnos al libro de 1 Corintios capítulo 12. Allí vamos a estar un ratito. Así es que vayan buscando 1 Corintios capítulo 12. Los dones del Espíritu, eso es lo que hemos recibido. En sí, el recibir el Espíritu Santo es realmente un don, nos dice allá en Hechos. Pedro lo dice a los judíos que estaban escuchando el mensaje, que si se arrepienten y llegan al conocimiento de Jesucristo, recibirán el don del Espíritu, el cual les dará toda sabiduría, todo entendimiento y les llevará a la vida eterna, les dará vida, que van a comenzar a entender las cosas de otra manera. En cuanto a los dones del Espíritu, los dones espirituales, vamos a ver una definición que me gustó y tiene el respaldo bíblico. Y cuando vamos al lenguaje original, nosotros encontramos una sola palabra neutra, y en número plural, o sea que es neutra y es en número plural, que nos da a entender este asunto de los dones. Y yo sé que ustedes han escuchado esta palabra en su diario vivir, ¿sí? Porque la palabra es neumática. ¿Qué es una neumática para nosotros en el mundo secular? Es una llanta. Dice, vamos a conseguir unos neumáticos para mi carro. ¿De qué se compone una llanta? Una llanta se compone de un rin de metal, un tubo de hule, y este
este hule está lleno de ¿qué? Y si la llanta no tiene aire, no sirve, va. No sirve absolutamente para nada, no podemos ir a ningún lado. Y tiene sentido, es un neumático. Cuando la llanta está llena de aire, la llanta tiene vida y puede ir y puede venir y puede hacer y puede deshacer. Puede ir a todos lados. Y esto es lo que nos está dando a entender que son dones o potencias que se deben a la operación del Espíritu Santo. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, cuando tú y yo buscamos la llenura del Espíritu Santo, es que somos útiles para el reino de Dios. Es que tú y yo podemos encontrar en qué es que vamos a ser útiles dentro del cuerpo de Cristo, en la parte del cuerpo donde Dios nos ha puesto para trabajar. Y Primera de Corintios capítulo 12 compara a la iglesia con el cuerpo humano. ¿Sí? Y ahorita en un ratito vamos a ver eso. Los dones son capacidades especiales del Espíritu Santo. Son capacidades especiales del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener el don de la música, nosotros podemos tener el don de hablar y hacer las cosas sonar con sentido todo el tiempo, pero si no van dirigidas y hechas por medio del Espíritu Santo, o sea, con su poder y autoridad, esas cosas no van a resonar absolutamente para nada. Son capacidades que el Espíritu Santo da a cada persona que ha creído en Jesús como su Salvador. Esto fortalece al creyente y de igual manera fortalece a la iglesia. No es meramente que nosotros vamos a fortalecernos solamente a nosotros mismos. Cuando estamos poniendo los dones a trabajar con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, nos vamos a fortalecer nosotros mismos y de igual manera vamos a fortalecer a la iglesia. Al usar nuestros dones, bendecimos a nuestros hermanos en la fe y glorificamos a Dios, que es exactamente lo que tú y yo como hijos de Dios debemos estar haciendo en todo tiempo y en todo lugar. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1, de buenas a primeras nos da un recordatorio. Ahí nos dice en el versículo 1, nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como hemos mencionado antes, la iglesia en Corintio tenía muchos dones. Hay algunos que dicen que la iglesia en Corintio tenía todos los dones. Y el problema aquí que Pablo está tratando, si leemos todo el contexto, es que ellos estaban utilizando esos dones en el poder y autoridad del Espíritu Santo para su propio beneficio, haciéndose ver como personas que estaban meramente dotadas de sabiduría, siendo que era el Espíritu Santo que estaba haciendo la función en ellos. Y esto ha surgido por todas las edades. Hoy en muchos lugares tenemos el mismo problema. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esa exhortación está para nosotros hoy en día también. Si ignoramos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, nosotros no vamos a poder rendir la función a la cual hemos sido llamados. Si utilizamos mal el don que nos ha sido dado, vamos a deshonrar a nuestro Dios y no vamos a glorificarle como debemos hacerle, siendo que ese es nuestro trabajo hacer. Tenemos que recordar que la obra de Dios en nosotros no es hecha por mérito humano. Muchas veces tú y yo nos vamos a ver que estamos topando contra la pared. Y las cosas se nos van a hacer meramente imposibles. Y lo que tenemos que recordar es que la obra no la estamos haciendo nosotros. La obra la está haciendo el Espíritu Santo a través de nosotros. Buscar su sabiduría, buscar su llenura, y a su tiempo Él nos dará la información necesaria para pasar esa pared con la cual nos estamos dando topes. Tal vez esos topes nos van a ayudar a obtener las fuerzas que necesitamos para brincar lo que viene enseguida de esa pared. Pero necesitamos buscar la sabiduría del Espíritu Santo. Es cierto que ha de haber disposición en nosotros, tiene que haber disposición. Hemos de estar dispuestos al servicio, y ser obedientes en todo tiempo y en todo lugar a su palabra. Pero quien hace la obra, o sea, tenemos que recordarnos que quien hace la obra es Dios
a través de su iglesia. Y lo he dicho antes, si nosotros queremos hacer algo de provecho, sea lo que sea, tiene que ser a través de la iglesia. Nosotros queremos tener matrimonios saludables que dan buen testimonio, tiene que ser a través de la iglesia. Nosotros queremos tener hijos que son excelentes y que van a brillar en el mundo, tienen que ser educados a través de la iglesia. La iglesia no es el edificio, como vamos a ver enseguida. La iglesia somos nosotros. Nosotros en casa seguimos trabajando como la iglesia. Esposo, esposa, seguimos trabajando como la iglesia. Esposa con hijos, esposos con hijos, siguen trabajando como la iglesia en casa y en trabajo y en todos lados. Hay diversidad de dones a los cuales tú y yo no podemos ignorar. Nos dice 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si nosotros prestamos atención, aquí no hay confusión alguna. Y nosotros como seres humanos, o más, si podemos nombrarnos como iglesia, a veces tenemos mucha confusión. He ahí la razón por la cual tenemos diferentes religiones. Y las diferentes religiones creemos de diferente manera en cuanto a lo que aquí en Corintios está diciendo. En cuanto a los dones, nos dice claramente que es un solo Espíritu el que reparte todos estos dones, y estos dones tienen la operación, o sea, quien los opera en el creyente es ese mismo Espíritu. No puede haber confusión. Nos regresamos a lo que te dije anterior. Tiene que haber disposición nuestra. Disposición para obedecer la palabra tal y como la encontramos en la Escritura. Para que no haya confusión, para que no haya desaveniencia en todas estas cosas que tú y yo debemos estar llevando a cabo. Todos los dones son necesarios para el funcionamiento de la iglesia. Todos los dones son necesarios. Va a haber unos dones que son más visibles, va a haber otros dones que tal vez nunca tú y yo, va a ser raro que los miremos en operación. Pero todos los dones son necesarios. La iglesia no va a estar completa en operación si alguno de esos miembros no está echando a andar el don que le ha sido dado. He ahí la razón por la cual nos dice en el versículo 1, hermanos, no ignoréis acerca de los dones. El don que has recibido, no lo ignores. Siempre hemos de guardar en mente que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros sus miembros. Tú y yo somos los miembros del cuerpo. Tú y yo componemos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una institución o, en su defecto, el edificio en el cual nos congregamos para adorar. Tampoco es un club social al cual podemos unirnos para obtener ciertos beneficios. El cuerpo de Cristo es esa comunidad de creyentes entregados a su voluntad, dando continuidad a la obra de Jesús aquí en la tierra, la obra que Jesús ha encargado. ¿Cuál era el ministerio de Jesús cuando Él vino en su ministerio terrenal? Era buscar y salvar aquello que se había perdido. Y ahí la razón por la cual tú y yo debemos salir, debemos servir en evangelismo y discipulado, siguiendo en la búsqueda de aquello que se perdió. Y cuando salimos en la búsqueda de aquello que se perdió, encontramos que hay muchas personas que no saben realmente de Jesús. No saben de la salvación que en Cristo Jesús hay. Saben de Dios, saben que existe un Dios, tienen cierto conocimiento de Dios, pero en sí no saben que el único que salva es Jesús. ¿Tú sabes que el único que salva es Jesús?
tienes la responsabilidad de presentárselo a aquel que no sabe. ¿Cómo? Usando el don o los dones que Dios te ha dado para administración. De esa manera, tú y yo vamos a ir logrando la tarea que como miembros del cuerpo tenemos. Esto nos lleva a lo siguiente: la unión del cuerpo de Cristo. Tú y yo no podemos trabajar donde nosotros queramos o como nosotros queramos. Los miembros de nuestro cuerpo no hacen lo que se les viene en gana. Los miembros de nuestro cuerpo son dirigidos por un miembro. ¿Cómo se llama ese miembro? Cerebro. Ese es un miembro de nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han visto un cerebro? ¿Cuántos de ustedes han visto un cerebro operar? O sea, funcionar. ¿Verdad que nunca hemos visto un miembro? No hemos visto un cerebro por ahí andar. Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, nunca lo hemos visto. Sin embargo, nuestro cuerpo humano es operado y lo vemos funcionar porque tiene ese miembro que se llama cerebro vivo, que le está dando órdenes en todo tiempo y en todo lugar, para hablar, para comer, para dormir, para bañar, para sentarse. Y todas las funciones del cuerpo son llevadas a cabo por ese cerebro, o más bien dictadas, y el cuerpo las lleva a cabo. Los miembros, las manos, los pies, los dientes, y así sucesivamente. De la misma manera, tú y yo tenemos que buscar la unión del cuerpo de Cristo. Yo tengo que buscar en unión trabajar contigo, siguiendo las órdenes ¿de quién? Del cerebro. ¿Quién es el cerebro? Cristo. Nos dice Efesios capítulo 5 que Cristo es el cerebro. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que da las órdenes. Cristo es el que dice qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo no lo vamos a hacer. Y los miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener la disposición, ser obedientes en todo tiempo y en todo lugar, llevando a cabo la función que el cerebro está dictando hacer. Y para eso tú y yo tenemos que tener unión, la unión del cuerpo de Cristo. No hay unión, no se va a lograr absolutamente nada. Y quienes no buscamos esa unión, no estamos en rebeldía los unos con los otros, estamos en rebeldía con nuestro Dios, estamos en rebeldía con el cerebro, con la cabeza que es Cristo Jesús. Se nos ha recordado que somos un cuerpo y como tal hemos de trabajar de la mano los unos dependiendo de los otros. Ahora, lo que tenemos en común es lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y hay muchas otras cosas que tú y yo podemos nombrar que tenemos en común, pero esto es el más importante. Tú y yo tenemos el mismo Espíritu, quien no va a dar sonido de trompeta confundible. Las órdenes que el Espíritu Santo da van a ser claras para todos y cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es el problema? Su llenura. La llenura del Espíritu no es responsabilidad de Dios. La llenura del Espíritu es responsabilidad nuestra. Dios, a la verdad, está dispuesto a llenarnos, a darnos esa llenura. Pero si tú y yo no tenemos la disposición, o sea que no nos aplicamos, no buscamos, no queremos leer, no va a haber llenura. Y si no hay llenura, no vamos a entender de qué se trata esto y vamos a entrar en rebelión. Tenemos una cosa importantísima en común: su Espíritu Santo. ¿Y sabes quién tenemos este miembro o esta función en común? ¿Solamente los cristianos de Centro de Vida? No, solamente los cristianos que son bautistas. Todos los que realmente creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, sin importar la denominación y religión, tenemos
este mismo Espíritu. Y este mismo Espíritu, las órdenes que está dando a un creyente tanto como a el otro, son las mismas. El Espíritu nos dice, sirve, discipula, glorifica a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo al don que te ha sido dado. De acuerdo al don que te ha sido dado. Por ejemplo, tú y yo salimos y vamos a ir vamos a suponer que vamos a escoger un día de la semana y vamos a ir a tocar algunas puertas. Y cuando salgan las personas, ¿qué les debemos decir? ¿Amway? ¿O Herbalife? No. Nuestra responsabilidad, si es que vamos a ir a tocar puertas, es que tenemos buenas noticias. Las buenas nuevas de salvación. Cristo te ama. Tienes a Jesucristo como tu Salvador. Ese es el trabajo. Vamos a salir a evangelizar. ¿Sí? ¿Quién evangeliza? ¿Qué miembro de nuestro cuerpo evangeliza? La boca. Nosotros a quien escuchamos y a quien vemos moverse es la boca. ¿Quién lleva la boca? Los pies tienen que llevar la boca. La boca no va a llegar a tocar puertas por sí sola. ¿Quién toca la puerta? El dedo. La mano. Y la mano no va sola. ¿Ya me entendieron? Todos los miembros del cuerpo son llevados a evangelizar. Cada uno de estos miembros está haciendo la función que le corresponde. Nosotros estamos enfocados únicamente en la boca. ¿Qué va a salir de esa boca de la persona que ha tocado esa puerta? Todos los demás miembros están involucrados. Y de la misma manera, el Espíritu nos está dando la orden a los miembros del cuerpo, o sea, a ti y a mí, de ir y hacer la función, no con el mismo don, sino de acuerdo al don que el Espíritu te ha dado a ti. Y lo que tú haces tiene que ir de la mano con lo que yo hago. Y tiene que ir de la mano con lo que los otros miembros del cuerpo están haciendo. ¿Para qué? Para que Dios reciba la honra y la gloria, que es lo que nos dice Pedro y nos dice Corintios de igual manera. Sin la unidad del Espíritu no lograremos absolutamente nada. Como ya hemos visto, a cada creyente se nos dio dones diferentes, los cuales serán administrados por diferentes caracteres, en diferentes situaciones, en diferentes condiciones. Sin embargo, la tarea de salvar al perdido sigue siendo del Espíritu Santo, no nuestra. Tú y yo únicamente somos los mensajeros. Ningún don es más importante que el otro. Nos dice allí en 1 Corintios capítulo 12 de los versículos 12 al 17. Ninguno podemos decir es que porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son útiles. Todos los miembros del cuerpo son para el uso y para la honra y gloria de Dios. Dios es quien reparte como Él quiere. Lo que tú tienes es que Dios te lo dio. Y hay veces que nosotros, los miembros del cuerpo, estamos deseando lo que le fue dado al otro miembro. ¿Por qué? No sé, porque es más visto, porque tiene más fama, porque es menos visto. Las razones pueden ser muchas, pero lo que sí tenemos que entender es que Dios ha repartido tal y como Él quiere. Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Nos dice ahí el versículo 18 de 1 Corintios capítulo 12. Los miembros somos dependientes los unos de los otros. Lo que nos dice de los versículos 19 al 26. Tú y yo somos dependientes los unos de los otros. Independientemente, el miembro no va a hacer nada por su propia cuenta. Tenemos que depender los unos de los otros. Palabra de Dios para todos lo traduce el versículo 27 de la siguiente manera.
todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo es menos importante o no importante? Ninguna. Todas son importantes. Todas tienen la misma importancia. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo. Pablo, mediante esta metáfora, enseña a la iglesia en Corintio la interdependencia. Interdependencia, el valor individual y el propósito colectivo en la iglesia. Nosotros no somos llaneros solitarios, cristianos llaneros solitarios. Yo creo que ni a tonto llegamos. El que le acompañaba al llanero solitario. Y necesitamos entender que somos interdependientes. O sea, íntimamente dependientes. Nos vamos a personalizar los unos con los otros un poquito más de lo que regularmente nosotros deseáramos hacer, o sea, personalmente. Algo bien importante, porque en el mundo se nos ha enseñado que nadie es indispensable. Todos somos reemplazables. No importa qué tan importante tú seas, no importa qué es lo que sepas hacer, cuál sea tu habilidad. Siempre va a haber alguien que puede hacer lo que tú haces y tal vez lo va a hacer mejor. Tal no es el caso aquí. Nadie somos indispensables cuando se trata del cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios. Cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario para llevar a cabo la función que al cuerpo se le ha encomendado, o sea, a la iglesia. La función que tienes es un diseño de Dios. Dios puso los miembros como Él quiso y el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. La tarea que tú y yo tenemos que hacer como miembros del cuerpo de Cristo es un diseño de Dios para llevar honra y gloria a Dios. He ahí la razón por la que todos los miembros somos importantes, todos los miembros somos necesarios. Aquí no hay miembros indispensables, porque Dios es quien nos puso ahí y el Espíritu Santo es quien reparte. Lo cual nos lleva a lo siguiente: el orden y el ministerio en la iglesia. El orden y el ministerio en la iglesia. Esto se refiere a la estructura organizativa y los servicios espirituales diseñados para guiar, edificar y administrar la iglesia, los cuales tú y yo debemos estar desarrollando. Los responsables por la estructura de la iglesia somos tú y yo. Dios da la estructura, Dios da la visión, pero los responsables de mantenerla en función y de mantenerla en pie somos tú y yo. ¿Con qué? Con los dones que nos han sido dados. Nosotros vamos a hacer visible esa visión, vamos a hacer visible esa estructura cuando nos apegamos a las reglas, nos apegamos a los mandamientos que como iglesia tenemos, y hacernos ver llevando la honra y la gloria a Dios. Con el objetivo, o sea, hacemos todas estas cosas con el objetivo de evitar la confusión y asegurar que cada creyente contribuya al crecimiento del cuerpo de Cristo. He ahí la razón por la cual seguido nos recordamos: haz tu cuaderno espiritual, edifícate en el Señor, asegúrate de estar cuidando tu testimonio para que puedas hablar y puedas presentar a Jesucristo en todo tiempo y en todo lugar, porque todos tenemos esa responsabilidad de dar honra y gloria a Dios. Cada uno de nosotros debemos poder guiarnos los unos a los otros en la edificación y el administramiento de la iglesia. Tenemos esa responsabilidad. Por consiguiente, punto número 1, hablando
extendiéndonos un poquito más en el orden y la ministración, el ministerio de la iglesia. Punto número 1. El propósito de los dones es promover el bien común del cuerpo de Cristo. Promover el bien común del cuerpo de Cristo. El versículo, no le puse el número. El versículo 10. El versículo 10 de Primera de Pedro nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo cual quiere decir que tú, con el don que el Espíritu Santo te ha dado, me debes de ministrar a mí, y de igual manera yo debo de ministrarte a ti. De antemano, la mayoría de las personas sabemos que la iglesia, e ir a la iglesia, o pertenecer a una iglesia es bueno. ¿Sí? Nosotros sabíamos, estando en el mundo, sabíamos que ir a la iglesia era bueno, y que ir a la iglesia iba tal vez cambiar nuestra manera de pensar. O sea que algo bueno podemos sacar tú y yo de ella. Todos sabemos esto de antemano. El bien común que promovemos según el don que hemos recibido es que Dios salva. Este es el bien común, que Dios salva. Es lo que tú y yo somos enviados al mundo a promover, que Dios quiere salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. ¿Quién es el único que salva? Dios. Y eso es lo que promovemos. Es ahí la razón por la cual invitamos personas a la iglesia, por la cual nosotros estamos urgentes de que las personas se unan al cuerpo de Cristo, porque allí van a encontrar aquello que tal vez han estado buscando por mucho tiempo, llenar ese vacío. En la iglesia es donde vamos a encontrar esa llenura que necesitamos. Y una vez que hemos alcanzado tal privilegio, o sea, de la salvación, Dios restaura y edifica, y que el destino final es la gloria. Eso es lo que anunciamos. ¿Quién quiere vida eterna? Todos queremos vida eterna. Eso es lo que anunciamos. Es ahí la razón de la evangelización. ¿Quién quiere llegar a la gloria? Todos queremos llegar a la gloria. El mundo quiere llegar a la gloria. Y ahí la razón por la cual anunciamos tal cosa. Hechos 4:12 nos dice: solo en Jesús, esto es palabra de Dios para todos, traducción. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podemos ser salvos. No hay otro nombre, eso es lo que anunciamos. O sea, estamos hablando del bien que tú y yo debemos estar comunicando, el bien que el cuerpo de Cristo debe de estar comunicando, tanto los unos para con los otros, así como para con el mundo. En Isaías capítulo 43, nosotros encontramos lo que está hablando Isaías ahí en los versículos del 1 al 3. Y no solamente está hablando de que Dios salva y que Dios es la única salvación, está hablando de Jacob, y dice lo siguiente: pero Jacob, el Señor te ha creado. Israel, ¿quién es Israel? Jacob. Estaba refiriéndose a Jacob antes de que llegara al punto de la conversión, y ahora está hablándole a Jacob, ahora que le ha cambiado el nombre a Israel, y le dice: Israel, esto es lo que dice el que te formó: no tengas miedo, porque yo te he librado, te puse tu nombre y me perteneces. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarán las llamas. No arderán en ti, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregó a Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba son el alto precio que pagué por ti. Dios es el Salvador de Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel. Está diciendo Dios: yo soy tu Salvador, yo soy tu rescate. Y nosotros podemos ver en la historia que quien edificó a Israel fue Dios.
Quien lo trajo a ser uno de los patriarcas fue Dios. Nosotros conocemos a Jacob juntamente con Abraham y con Isaac. Y Jacob, ¿cómo era? Jacob era como uno de nosotros, un traidor. Hacía muchas treguas para ganar favor para sí mismo, personalmente. Sin embargo, cuando llegó al conocimiento de Dios, Dios le cambió su nombre y le hizo saber que él ya no pertenecía más al mundo, que ahora le pertenecía a Jehová, Dios de los ejércitos, y lo que iba a hacer de en ese tiempo en adelante era honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacía, de principio a fin. Y Dios se encargaría de todas las cosas. Lo único que tenía que hacer Jacob, o ahora Israel, era honrar y glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, y ¿sabes qué es lo que tú y yo estamos pensando? Si acaso paso por el fuego, o si acaso paso por las aguas turbias. Dios no está diciendo, Isaías no está diciendo eso. Isaías está diciendo, cuando pases por las aguas turbias, cuando pases por el fuego, cuando tengas dificultad, cuando te enfrentes con estas cosas, cuando te enfrentes a estas dificultades, yo estaré contigo. Acuérdate que yo soy tu rescate. Acuérdate que yo te edifico, yo te llevo y he pagado un alto precio por ti. ¿Quiénes eran Egipto en aquel tiempo cuando Israel fue sacado de la esclavitud? Egipto era un imperio mundial. Y si tú vas y buscas las otras ciudades de Etiopía y Seba, esas eran pueblos o ciudades grandes, fortificadas y desarrolladas en aquel tiempo, ricas. ¿Y quién era Israel? Un montón de esclavos en Egipto, insignificantes en comparación a Egipto, Seba y Etiopía. Y dice Dios, esto es lo que yo pagué por ti, Egipto, Seba y Etiopía. ¿Para qué? Para que tú salieras de la esclavitud y llegaras a la tierra prometida. Mientras Israel iba por el desierto, rumbo a la tierra prometida, ¿qué es lo que ellos estaban dando a conocer? A Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos dieron a conocer a Jehová, Dios de los ejércitos, con todo y de su desobediencia. Porque ¿quién peleaba las batallas por ellos? ¿Quién les daba de comer? ¿Quién los cuidaba de noche que no se murieran de frío? Dios. Y los pueblos de alrededor, las naciones de a sus alrededores, sabían que Dios era el protector de Israel, que ellos ganaban, que ellos iban en pos porque Dios los llevaba, los fortalecía y los protegía. Y esto es lo mismo con la iglesia hoy en día. El mundo sabe que al llegar a la iglesia las cosas van a ser diferentes. El mundo sabe que si tú lo invitas a la iglesia, la persona debe venir con otro vestir, debe venir con otro lenguaje, debe venir con otro comportamiento. Las personas saben. No conocen a Dios, no conocen a Jesucristo, pero saben esas cosas. Y eso se debe al testimonio que tú y yo vamos dando de nuestro Dios. Porque Él nos lleva, porque Él nos cuida, porque Él nos edifica. Y esto tiene que ver con lo que tú y yo tenemos que comunicar en cuanto a nuestro Dios. Debido al don que hemos recibido, tú y yo vamos a comunicar que Dios salva, que Dios es el rescate, y no lo vamos a comunicar todos de la misma manera.
porque lo vas a comunicar según el don que Dios te ha dado a ti. Sin embargo, todos tenemos que comunicar el mismo mensaje. Israel en aquel tiempo lo estaba haciendo de una manera, y la iglesia hoy en día no lo estamos haciendo como lo hizo Israel en aquel tiempo. Sin embargo, vamos comunicando el mismo mensaje. Vamos alabando a nuestro Dios. Vamos dando a conocer, o debemos de dar a conocer a nuestro Dios. Y Dios pagó un alto precio por ti y por mí. No fue ninguna nación rica, ningún imperio mundial. Dios dio a su propio Hijo por tu salvación, por nuestra salvación, para que tú y yo pudiésemos llegar a ser miembros de su cuerpo, capacitados para servir, capacitados para discipular, capacitados para voltear el mundo al revés. ¿Con qué? Con el don que de su boca hemos recibido. ¿Sí? Y esto nos lleva al siguiente punto. Punto número 2. Todo se mantiene intacto con amor. El diablo se ha propuesto quitarnos, robarnos del gozo de servir, del gozo de alabar a nuestro Dios. Que llegamos al punto que sabemos que tenemos el don porque hemos buscado la llenura, pero como el diablo se ha encargado de robarnos, no queremos usar el don para la honra y gloria de Dios. Porque hemos llegado a un lugar cómodo, sé algo de Biblia, sé cómo se desarrolla la iglesia y hago simplemente lo suficiente para no meterme en problemas. ¿Sí? Si tú y yo como iglesia estamos haciendo lo que tenemos que hacer, todo el tiempo vamos a estar en problemas. Todo el tiempo. Y no estoy hablando problemas de dinero, no estoy hablando problemas de esto y lo otro. Estoy hablando de problemas espirituales. ¿Te acuerdas que hace unos meses atrás estuvimos hablando de la batalla espiritual, de la guerra espiritual? Bueno, esa guerra no se acabó porque terminamos los estudios de la guerra espiritual, sino que tal vez se intensificaron porque nosotros obtuvimos un poco más de conocimiento de acuerdo a la guerra espiritual. Y a Satanás no le conviene. Él quiere silenciarnos. ¿Qué es lo que mantiene todo esto que Dios nos ha dado intacto? El amor. La Biblia nos lo dice una y otra vez. ¿Cómo es que el amor mantiene todas estas cosas intactas? O sea, que no se desbaraten, que no se desboronen, que no caigan. ¿Quién es amor? Dios. Es Dios en nosotros, trabajando en nosotros y a través de nosotros, dándonos el conocimiento necesario para que esto no caiga al suelo y no se desborone. ¿Quién está en control? Dios está en control. Lo hemos dicho varias veces. Y el día que Dios decida soltar ese control, ¿sabes qué va a suceder? Si acaso eso fuera posible, o Dios pudiera hacer eso, o quisiera hacer eso, ¿sabes qué sucedería? Se acaba todo. Se acaba todo. Alguien por ahí me mandó un video y está un monito arriba del mundo y viene un meteorito. Viene un meteorito y va a pegar al mundo, va a pegar a la tierra y va a ser un desastre. Y creo que en el momento que va a haber el impacto del meteorito con el mundo, este monito que está sobre el mundo destornuda. Y cuando destornuda, la fuerza del destornudo hizo que el mundo se moviera a un lado y pasó el meteorito. Y ya el monito ese salvó la tierra. Qué bonito fuera si así pudiéramos salvarnos de ataques, ¿no? Pero ¿quién tiene a la tierra en su lugar y no puede ser conmovida? Dios.
Y el día que Dios decida soltar ese control, se acaba todo. Se acaba todo. Dios es el que está en control, no importa qué tan caótico esté en nuestro derredor. Dios está en control y tú y yo tenemos que confiar en eso. Dios es amor y por su amor nos ha salvado y nos ha traído a ser la parte del cuerpo que Él quiere que seamos. Y ahí es donde tú y yo debemos estar funcionando. Colosenses capítulo 1, versículo 17 nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Él? Ahí está hablando de Jesús, y Jesús es Dios. En Colosenses capítulo 1 está hablando de Jesús, que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de la gloria, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién sustenta todas las cosas con su palabra? ¿Y quién es su palabra? Cristo Jesús. ¿Quién nos llamó a ti y a mí? Y nos ha mandado al mundo a ser discípulos a todas las naciones. El versículo 11 de Primera de Pedro dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos obedientes hemos de actuar, servir y vivir en total dependencia, fuerza, gracia y soberanía que solo el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros como creyentes, o puede funcionar a través de nosotros como creyentes. En la iglesia es donde vamos aprendiendo a trabajar en unión. En la iglesia es donde nosotros aprendemos este asunto del amor. Y a veces, aunque no nos llevamos bien, aprendemos que el amor puede más que todas estas cosas, y nos mantenemos unidos los unos con los otros de la mejor manera posible que podemos. Al darnos cuenta del plan de Dios y lo que la iglesia es para Él, nos deja de importar la raza, nos deja de importar la nacionalidad, el nivel social, la cultura y hasta la tradición. No importan ni los problemas que como iglesia o como personas tú y yo podemos tener los unos para con los otros. Por el amor nos dedicamos a la función que Jesús nos ha dado. Pero tiene que haber esa llenura del Espíritu. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 nos dice: el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. El amor es lo que mantiene todo esto intacto, es lo que mantiene todo esto en función. Y tú y yo necesitamos aprender a echar a funcionar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado con amor y en amor, para que pueda tener el resultado de honra y gloria para nuestro Dios. Punto número 3. Nuestro deber es cuidar y desarrollar los dones que nos han sido dados. Tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar y al mismo tiempo de desarrollar. Y ese es el propósito de los dones. El propósito, como dijimos al principio, promover el bien común del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. El propósito de los dones es mantener todo en amor, o sea, conocer a Dios y funcionar en el poder de Dios. Y nuestro deber es cuidar y desarrollar los dones con sabiduría que nos han sido dada. Cada uno según el don, el pasaje nuevamente. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en este punto quiero traerte a memoria o quiero recalcar en tres cosas que nos dice esos dos versículos. Para nosotros saber o llegar a saber cuáles son los dones que yo debo de estar desarrollando, cuáles son los dones que el Espíritu Santo me ha dado, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? El versículo comienza con decirnos que tú y yo debemos ministrar. El que ministra, ministre según. ¿Sí? Entonces, la primera cosa ahí es que tú y yo debemos ministrar. ¿Qué quiere decir ministrar? Ministrar simplemente quiere decir servir y atender. ¿Para qué te fue dado el don? Para servir y atender. ¿Cómo me doy cuenta cuáles dones tengo? Tienes que comenzar a servir y atender. ¿Atender qué? Atender las necesidades de las personas, tanto de tus hermanos en la fe como de aquellas personas que no conocen, que tú vas conociendo en este mundo, que no conocen de Jesús. Si no comenzamos a servir y atender las necesidades los unos de los otros, no vamos a darnos cuenta cuáles son nuestros dones. ¿Qué es lo que yo debo de estar desarrollando dentro del cuerpo de Cristo? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 nos dice ahí más adelantito: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios mismo viene y nos fortalece y nos perfecciona y nos afirma. No es Dios en persona. Es Dios a través de los miembros de su cuerpo. Efesios capítulo 4 lo pone de esta manera: que Jesús ha llamado a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. ¿Para qué? Para llevar el cuerpo de Cristo a la perfección, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú necesitas consuelo, ¿quién te va a consolar? El que tiene el don adecuado, que debe de estar invirtiendo tiempo en consolarte. Si tú necesitas crecimiento espiritual, ¿quién te va a ayudar a obtener ese crecimiento espiritual? Quien tiene la responsabilidad de enseñar, dando a conocer el don que tiene con el poder del Espíritu, para que tú puedas tener un mejor entendimiento de lo que la Escritura dice. ¿Sí me explico? Y hay la razón por la cual nos dice que si tú y yo estamos ministrando, es que estamos sirviendo, estamos viendo las personas, de las necesidades de las personas, y estamos atendiéndolas. No es como Jesús nos dice eso en los evangelios: vosotros siendo malos, si tu hijo te pide un pan, no le das una serpiente. ¿Qué le das? Un pan. Y es de la misma manera aquí. Si tú miras que el hermano tiene necesidad de crecimiento espiritual, no lo mandas a otro lado, porque tú tienes el don, o tú sabes quién tiene el don, o esa persona que tiene el don dice: hey, yo puedo ayudar. ¿Por qué? Porque estamos aquí para servir, estamos aquí para atendernos los unos a los otros. La segunda cosa ahí es la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios describe la infinita variedad, belleza y riqueza de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Es que Dios es santo, es que Dios es soberano, es que Dios es misericordioso. Esos son los atributos de Dios. O sea que nosotros no hemos visto a Dios en persona para decir: no, es que mide 8 pies y es fornido. No, nosotros conocemos a Dios que Él es soberano. Nosotros conocemos de Dios que Él es misericordioso. Nosotros conocemos de Dios que Él es
santo, santo, santo. Y así es que podemos describir a Dios. La multiforme gracia de Dios es simplemente que estamos reconociendo que este Dios santo nos está mandando a ministrar, servir y atender. Y esto tiene muchas formas. O sea que tú no vas a ministrar y atender de la misma manera que yo lo voy a hacer. Tú lo vas a hacer según el don que has recibido. Se usa principalmente para referirse a su gracia, a su sabiduría, indicando que éstas no tienen una sola forma, sino que se manifiestan de incontables maneras según la necesidad de cada persona. Y estas cosas únicamente se pueden llevar a cabo debajo la autoridad y la guía del Espíritu Santo, porque Él es quien da el entendimiento, tanto para la persona que está recibiendo la administración como para aquel que está ministrando. La tercera cosa aquí en esto, en cuanto a cómo, de acuerdo a la estructura, cómo vamos a nosotros a llevar a cabo esto, es conforme a. Tú y yo debemos servir y atender de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, conforme al poder y autoridad de Dios. No lo nuestro. El servicio y el cuidado a los demás de mi parte será hecho a manera de Cristo Jesús. Colosenses lo pone de esta manera, que tú y yo debemos cumplir la ley de Cristo, llevando las cargas los unos de los otros. Sin embargo, allí mismo en ese pasaje en Colosenses nos dice que cada uno llevará su propia carga, pero sí nos dice que tú y yo debemos aprender a llevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo es eso? En ministrar y atender de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, conforme a el poder que Dios da a cada uno. Reconociendo que la fuerza, la gracia y los resultados no provienen de mi propia fuerza y capacidad, sino de la dirección y el respaldo del Espíritu Santo. Quien nosotros vemos actuar en la iglesia son los miembros de Cristo, o sea, nosotros. ¿Sí? Pero quien nos lleva, quien nos está respaldando, es el Espíritu Santo. Y es el que está dando a conocer el poder de lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros le predicamos, presentamos el Evangelio a una persona y esa persona dice, ok, yo quiero esa salvación que ustedes están ofreciendo. Es el Espíritu Santo quien está convenciendo a la persona de que necesita salvación. Es el Espíritu Santo que le está dando juicio a la persona para que pueda recibir a Jesucristo como su Salvador. Nosotros hicimos la presentación, pero es el Espíritu Santo quien da la convicción para salvación. ¿Quién quedó como el héroe? ¿Quién presentó el Evangelio? Pero es el Espíritu Santo que estaba respaldando todo aquello que quien estaba presentando el Evangelio hizo. Conforme a. Y conforme al poder de Dios es que la iglesia debe de estarse moviendo en este mundo, con los dones que el Espíritu Santo ha repartido como Él quiso. En conclusión, ya para terminar, los dones dados a la iglesia son para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para beneficio propio ni son para ganancia deshonesta. Son para el beneficio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que tú y yo vamos a hacer con los dones que hemos recibido, la iglesia debe de ser dotada de sabiduría, dotada de conocimiento, dotada de miembros que se van añadiendo al cuerpo de Cristo. La edificación de la iglesia comienza con la salvación. La salvación es lo primero que tú y yo conocemos. La salvación nos da entrada al cuerpo de Cristo, a buscar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo.
Y esto continúa con crecimiento espiritual. Una vez que tú y yo hemos llegado a la salvación, nos es preciso buscar el crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual tú y yo nos damos cuenta de los dones que podemos tener para funcionar, para atendernos los unos a los otros. Entre más crecemos, más vamos a desarrollar el don que Dios nos ha dado. Y en tercer lugar, se lleva a término en el servicio, en el evangelismo y el discipulado. El don que Dios nos ha dado se lleva a término mientras nosotros servimos, mientras evangelizamos y mientras discipulamos. Y si tú y yo salimos a servir, evangelizar y discipular, ¿a dónde va a llevar a las personas? A lo primero, a la salvación. Para que esa persona que ha llegado a la salvación entre al crecimiento espiritual. Y una vez que está en crecimiento espiritual, va a entender que necesita servir, evangelizar y discipular. ¿Y sabes a dónde lo va a llevar otra vez? A la salvación. ¿Cuándo se acabará este círculo vicioso del servicio, evangelismo y el discipulado? Cuando tú y yo vayamos a la tumba o cuando Jesús regrese en su segunda venida. Mientras tanto, tú y yo necesitamos echar los dones que Dios nos ha dado a trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo, haciéndonos más sabios, haciéndonos más amorosos, más pacientes los unos con los otros, trabajando en unión, edificando el cuerpo de Cristo. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres, mi Señor. Gracias por la palabra que nos has traído en esta mañana, mi Señor, y lo cual pedimos que fermente en nuestros corazones y nos ayude a obtener más entendimiento, a llenarnos más de tu espíritu y del conocimiento que solamente tú puedes dar. Esta semana, mientras salimos, mi Señor, mientras vamos a nuestros trabajos y nuestras tareas diarias, te pedimos que tú nos des el poder, la sabiduría y el entendimiento para poder presentar a Cristo, invitar personas a la relación contigo, mi Señor, y que se unan a la iglesia para llenar esa función que como miembros del cuerpo tenemos la responsabilidad de hacer. Gracias, mi Dios, despídenos de este lugar con bien y ayúdanos, mi Señor, a ser ese ejemplo que necesitamos ser. En Cristo Jesús, amén.